y dar siempre el bien, Dios del cielo, sin importar a quién, bendito Padre. En el nombre de Jesús, poderoso Dios, que seamos esos testimonios, esos buenos testimonios donde queramos que nos envíe, Señor, que tú nos guíes siempre a hacer y a dar de ti, Señor. Siempre todo lo que demos sea de corazón, bendito Dios, porque eso es lo que eres tú, Señor. Eres amor, eres paz, eres gozo, eres bondad, Padre Santo, y eso es lo que nosotros como tus servidores que vivimos adheridos a esa vid verdadera debemos demostrar siempre, Señor. En el nombre de Jesús, mi Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, compañeros, en esta noche vamos a continuar entonces con nuestro componente temático. Vamos a disponer nuevamente unos minuticos, a darle gracias al Señor y a presentar este tiempo de estudio, de enseñanza, a ponerlo delante de nuestro Padre Celestial para que Él sea guiándonos, sea colocándonos en esa buena disposición en nuestro corazón. Amén. Amado Dios y Padre Santo, gracias, bendito Dios y Padre Precioso, por darnos este tiempo, por brindarnos este tiempo, Señor, porque nos queremos deleitar en ti, Señor, nos queremos gozar en ti, Señor, en este nuevo aprendizaje, Padre Precioso, acerca de tu palabra. Gracias, Padre Precioso, por colocarnos este tiempo, por colocarnos la disposición en nuestro corazón, Dios del cielo, que seas tú, Señor, abriendo nuestros sentidos espirituales, Padre Santo, para entender y sobre todo, Padre Santo, para poner por obra esta palabra, Señor, para colocarla en nuestro corazón. Dios del cielo, guíanos, Señor. Guía a nuestro hermano Cristian, Señor, dale esa sabiduría que viene de lo alto para que esta enseñanza, Señor, se quede en nuestra mente y lo más importante en nuestro corazón. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos, mi hermano, entonces con el segundo punto. El primer punto, pues fue la oración inicial que la acabamos de hacer. Y en el segundo punto, continuamos con la misión social de bienestar integral en Cristo Jesús, conociendo a Dios como nuestro Padre. La enseñanza del día de hoy es el dador alegre, escultura del reino de los cielos. Y por último, la oración final. Muchas gracias, mis hermanos. Bendiciones. Le doy paso a mi hermano Cristian. Muchas gracias, mi hermana Maribel. Que Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día bien importante, como cada lunes que tenemos el privilegio de aprender más acerca de la palabra de Dios. Estas enseñanzas, compañeros, eh, nos ayudan muchísimo para que Dios cada día vaya entrando a nuestra vida, para que nosotros nos llenemos cada día del Espíritu Santo de Dios. A través del estudio de la palabra, muchos son sanados, muchos son consolados, pero otros también son tranquilizados. A través de la palabra de Dios, cuando escuchamos, la fe tiende a crecer. Cuando escuchamos la palabra de Dios, que es la palabra de fe, esa semilla que es la palabra se siembra en nuestro corazón y en el tiempo de Dios da fruto. La palabra de Dios es tan importante escucharla, compañeros, que es el medio que Dios usa para apacentar su grey, para apacentar su pueblo, su iglesia, para apacentar a todos los que creen en Cristo Jesús, para apacentar a todo el rebaño de las ovejas del Señor. Entonces, el escuchar la palabra nos enriquece, no solamente en nuestra conducta personal, sino en nuestra vida de transformación dentro del plan de salvación de Dios, dentro del propósito de Dios. Quiero darle las gracias también a los compañeros que están allí pendientes de las donaciones, de cuál es el siguiente paso a intervenir. Estamos orando en esa tarea para que Dios nos muestre el próximo paso a dar, que sea el Señor guiándonos a esas personas vulnerables que corresponde ayudar un poco más adelante. Que Dios sea proveyéndonos a todos, multiplicándonos a todos, lo que sea que Dios ponga en nuestro corazón, que Dios lo multiplique en gran manera para que siempre tengamos todo lo suficiente para poder compartir con los demás.
Entonces estamos en una gran misión. Como fundación hay una misión social. En eso consiste las fundaciones, en que den algo de beneficio, de aporte a la sociedad. Y esa es la gran misión de Bienestar Integral, que no solamente compartimos el alimento espiritual, sino también cosas materiales como insumos, alimentos no perecederos, ofrenda misionera, para todos los más vulnerables que Dios nos permita ir a compartir con ellos. Entonces, el bienestar integral solamente está establecido en Cristo Jesús. Él es el único que nos puede dar tanto lo material como lo espiritual de manera perfecta, de manera completa, como dice la palabra, de manera integral. Y una de esas formas de ejecutar esa misión social de bienestar integral es conociendo a Dios como nuestro Padre. ¿De dónde sacamos eso? Lo enseña Dios a través de su palabra y por el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Cristo, cuando viene a la tierra, no solamente viene a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, no solamente viene a mostrarnos el camino de la salvación, Él también viene a mostrarnos una cultura celestial, una cultura espiritual, donde nos muestra al Padre, donde nos revela que obedecer a Dios en esta tierra es lo más importante para el ser humano. Esa es otra gran misión que tenía Cristo, que pudiéramos conocer a Dios como nuestro Padre de manera personal por medio de Él y que lo pudiéramos obedecer, es decir, hacer su voluntad, intencionalmente decidir hacer su voluntad, la cual es perfecta y agradable. No hay otra cosa más importante, compañeros, que buscar esa voluntad, y esa voluntad está establecida en la palabra de Dios. Es la Biblia sagrada. Ahí está la cultura del reino de los cielos. Ahí está no solamente la revelación de Jesucristo, sino también cómo debe de vivir el verdadero Hijo de Dios. Y venimos trabajando, compañeros, entonces, en la cultura del reino de los cielos. Lo primero en la cultura del reino de los cielos es el principio de autoridad, lo vimos hace 8 días, y ese principio se desarrolla en la obediencia a las autoridades establecidas por Dios. No hay autoridad que no haya sido establecida por Dios, dice Romanos 13, sea buena o sea mala, que a nosotros nos parezca, todas por Dios han sido establecidas, conforme lo que el pueblo merece, conforme lo que el pueblo está haciendo, así mismo se le da un gobernador, así mismo se le da un presidente, así mismo se le da un rey. Entonces, es bastante profundo estudiar este tipo de cosas, sobre todo en la carta a los romanos, donde está muy marcado el principio de autoridad. Y nos habla de que debemos obedecer en todas las cosas que nos demanda la ley, la autoridad, no solamente terrenal, sino que al obedecerlos también estamos viviendo en la cultura del reino de los cielos. La cultura del reino de los cielos nos lleva siempre a respetar lo establecido por Dios, a aceptar la voluntad de Dios, lo que Él permite, pero también lo que Él establece. Y aquí hay algo muy especial que en esta noche queremos compartir. Dentro de la cultura del reino de los cielos, lo primero es la obediencia y lo segundo es la dádiva. Se distingue el Hijo de Dios, el que vive en la cultura del reino de los cielos, se distingue. Por su fruto los conoceréis, dice la palabra. Y uno de esos frutos es el amor. Y el amor es el que nos permite dar sin condición, es decir, de manera incondicional. El amor es un fruto en el espíritu, es una posesión del espíritu. No es algo que se siente, sino es algo que se decide, que se determina y que se tiene. Y eso no depende de las circunstancias o del estado de las relaciones, sino que simplemente se determina. Y ese amor es el que nos permite dar con alegría, como para el Señor, no como para los hombres. Siempre la mejor ofrenda como para el Señor. Y aquí tenemos un texto muy importante que es muy marcado en los hechos de los apóstoles. Este libro es maravilloso porque da testimonio de las cosas que Dios hizo a través de los apóstoles, a través de su iglesia primitiva
Por eso se llama el libro de los Hechos, porque se trata de las cosas que Dios hizo por medio de sus primeros discípulos, por medio de sus primeros apóstoles escogidos. Entonces, trata de los hechos de los apóstoles, de las cosas que se hicieron. Y muy marcado está esto en la cultura del reino de los cielos, dice, en todo os he enseñado. ¿Quién nos enseña? El maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de trabajar. De hecho, parte del trabajo es que aprendamos. De hecho, nos formamos aprendiendo, escuchando la palabra, es como aprendemos principios y valores que tiene una cultura, en este caso, la cultura del reino de los cielos. Esa cultura nos transforma, esos principios practicados en la vida, primero los aprendo y después los pongo a funcionar. Primero recibo lo que viene de Dios, los principios y valores establecidos como un verdadero hijo de Dios y después los pongo a funcionar. Entonces, Dios primero me va a enseñar. Entonces dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe. Ojo con esas palabras que son trascendentales. Aquí empiezan los deberes sociales de un verdadero hijo de Dios. No le he hablado de religiones, no le he hablado de nada de eso, ni dogmas, ni doctrina de hombres. Le hablo de la Biblia Sagrada. Nos establece un deber dentro de la cultura del reino de los cielos y hay un deber social. Y ese deber social es de ayudar a los necesitados. Esa cultura del reino de los cielos era muy marcada en los Hechos de los Apóstoles. De hecho, en la carta a los romanos, compañeros, esa carta se desarrolla, es en el proceso donde el apóstol Pablo está recogiendo y está animando al pueblo a recoger una ofrenda generosa para los pobres y necesitados. O sea, eso es muy marcado en la Biblia y que de pronto se ha perdido mucho a través del tiempo, pero hace parte de la cultura real del reino de los cielos. Y esa es una de las misiones que tenemos como siervos de Dios, de dar conocimiento de salvación, de preparar los caminos de Cristo para su segunda venida, de reconciliar al mundo con Cristo y se hace a través de dar el conocimiento debido de la palabra. Entonces dice, se debe, hay un deber de ayudar a los necesitados. Y dice, recordar las palabras del Señor Jesús. Esto es algo que estaba hablando aquí el libelista o el que está narrando el libro de los Hechos, el que lo escribió, que se dice que es el médico Lucas. Entonces él está hablando de eso guiado por el Espíritu Santo. Dice, recordemos lo que Cristo nos enseñó. Y dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Claro, yo no voy a rechazar a quien me da, lo recibo con gozo y lo bendigo porque Dios es honrado. Pero dice que más gozo, es decir, mucho más es la bendición cuando yo soy el que lo doy. Porque hay un proceso que se gesta en el mundo espiritual cuando yo doy, cuando yo le otorgo un beneficio, una ayuda a alguien, por mínima o grande o mediana que sea, no importa, lo que importa es la disposición del corazón, la intención de amor de hacerle el bien a quien necesita. Esa ofrenda es poderosa. La intención de tu corazón, ¿cuál es? Ayudar verdaderamente al que está padeciendo necesidad. Esa ofrenda, esa dádiva es poderosa y dice que hay bienaventuranza para esa dádiva, para quien da esa dádiva. Entonces la compañera Maribel nos va a ayudar allí con algunos conceptos que ya tiene aquí en esta parte. Adelante, compañera, con su participación. Amén, hermano, muchísimas gracias. Sí, mi hermano, aquí entonces queremos entonces, o todos queremos saber algunos significados de unas palabras que son muy como claves, ¿no? En este versículo. Entonces empezamos con la primera palabra y es la palabra ayudar. En el griego 482 significa socorrer, también practicar, ayudar, beneficiar. Luego miramos la palabra necesitado. En el griego 770 dice estar débil en cualquier sentido. Enfermar, enfermo, débil, debilitar.
Bienaventurado, en el griego 3107, dice supremamente bendecido, por extensión afortunado, bien librado, dichoso, bendecir, glorioso. La palabra dar, en el griego 1325, dice que es conceder, confiar, constituir, ofrecer, repartir, dar, tener misericordia. Y la palabra recibir, en el griego 2983, dice que es recoger, sobrecoger, tener, tomar y traer. Esos son los significados, mi hermano. Eso, muchas gracias, compañera. Entonces, mire que estos significados nos ayudan a escudriñar lo que un texto bíblico dice. Al uno definir cada palabra, entonces viene un mayor entendimiento, sobre todo en el original en que fue escrito el texto. En el caso del Nuevo Testamento, el griego; en el caso del Antiguo Testamento, el hebreo. Muy importante este deber. Y este deber nos conecta precisamente con un tema poderoso en la carta a los romanos, que son los deberes sociales del verdadero Hijo de Dios, del creyente en Cristo. Tiene unos deberes sociales que se conectan con esto. Y uno de los primeros es ayudar al necesitado, al afligido, al pobre, al menesteroso, al que está en indigencia, en el habitante de calle, como quiera llamarle, al que tiene un problema económico, al que tiene un problema familiar, necesita ayuda. Es un deber social delante de Dios hacerlo. Es decir, que no importa raza, extracto, color, sexo, no importa el status quo, no importa nada de eso, sino aquí lo que importa es la fe que obra por el amor, la fe que produce obediencia, que da frutos de justicia, es lo más importante. Y aquí cuando nosotros hablamos entonces de el dar, es conceder, es auxiliar, es parte de lo que necesitamos ser nosotros. Necesitamos ser para luego hacer. En la cultura del reino de los cielos, compañeros, todo tiene que ver con la organización y tiene principios, tiene valores importantes como lo es la organización, la autoridad. Y si la cultura no es organizada, no transforma. Por eso Dios es un Dios de orden, porque es una cultura que nos lleva a organizar nuestra vida. Cristo, por medio de su Santo Espíritu, viene a organizar nuestra vida, a organizar nuestros pensamientos, a renovar el espíritu de nuestra mente. Viene a causar una transformación, esa cultura espiritual en nuestra vida, donde antes nos decían, no, pues retenga, ahorre, ahorre que se enriquece, cuando la Biblia nos dice, no, aquí el que da es el que yo le voy a multiplicar, dice el Señor. El que ayuda generosamente está sembrando generosamente y por su generosidad será exaltado y por su generosidad le será multiplicado. Entonces son principios que hay en la cultura del reino de los cielos que nos llevan a la transformación no solamente personal, sino a la transformación de la sociedad, donde la gente puede ver a Dios a través de nosotros, puede ver al amor de Cristo a través de nosotros. Entonces hay que tener en cuenta que esta cultura celestial, esta cultura establecida en la palabra de Dios, busca alinear mi pensamiento, mi forma de pensar ahora con la mente de Cristo, porque cuando leemos la palabra tenemos acceso a la mente de Cristo. Busca alinear mi pensamiento con mi conducta. Eso es el poder de la palabra, el poder transformador de la palabra. Busca que yo aprenda principios y los ponga a funcionar en mi estilo de vida. Ahí es donde viene toda la bendición de Dios por la obediencia. Entonces, compañeros, en el tema de Isaías 32:8, traducción lenguaje actual, cuando ustedes ven así la palabra TLA o ven RB, R 1960, son las versiones de la Biblia es la misma, pero de acuerdo a las culturas y manejan palabras, manejan dialectos, entonces ha sido diseñada de tal forma que en cada lengua y nación se pueda estudiar la palabra de Dios.
Entonces fueron traducidas en su lenguaje, fueron desarrolladas a través de su cultura personal para que pueda ser impactada, pueda ser entendida mucho mejor, pueda ser abordada. Entonces, por eso hay versiones de la Biblia, pero todas conforman la palabra de Dios. Entonces, traducción lenguaje actual dice, los buenos serán generosos con el prójimo. Es clave. Los buenos en la versión Reina Valera 1960 habla de los justos. Los justos son los que han sido justificados por la sangre de Cristo, que han sido metidos en el proceso que Dios lo mete a uno de sanidad más liberación es igual a transformación para que exista la regeneración de la persona. Por eso en Cristo es el único camino para que el hombre pueda ser cambiado, para que el hombre pueda ser transformado. Claro, hay personas que entraron al camino, pero no soportaron o no llegaron al final del proceso. Por eso Dios habla de que el que llegare hasta el final, este recibirá recompensa. El que llegue hasta la meta, entonces esa persona ha sido hallada fiel. Entonces no es solo quedarnos a mitad del camino o a declinar en algún momento, sino a seguir para adelante en la obediencia que es en Cristo Jesús. Entonces, los justos, los justificados por la sangre de Cristo, es decir, los que han sido gente de fe para creer en la obra que Cristo hizo en la cruz de manera personal, para yo poder empezar mi vida de cambio y de transformación conforme la voluntad de Dios. Esa sangre preciosa derramada en la cruz por cada uno de nosotros, yo tengo que aceptar en mi vida ese plan maravilloso de Dios por mis pecados, por el pago de mis pecados. Eso es lo que me hace justo. La justicia de Dios en Cristo Jesús es lo que me hace justo. Yo soy justo porque Cristo era justo. Yo soy justo porque Cristo entregó su vida por la mía. Yo he sido justificado porque su sangre fue derramada en el Calvario. Una sangre pura, una sangre sin pecado, un sacrificio perfecto, un cordero sin mancha, sin arruga, nos ha quitado el pecado. Justicia de Dios, en todo eso podemos ver la justicia de Dios. Paga el inocente, el puro, el santo, y el pecador es absuelto, es libre de su culpa, solo por la fe en la obra de Cristo Jesús. Entonces, somos justos y empezamos a dar frutos de obediencia, empezamos a ser buenos y generosos en la medida que conocemos cada día más la obra de Cristo en nuestras vidas. Romanos 15:26, lo que les decía ahora, dice, porque a Macedonia y a Acaya tuvieron bien hacer, mire lo importante que es el hacer, una ofrenda, un corazón sano, es un corazón alegre, un corazón sin amargura, sin rechazo, sin los quebrantos del corazón, puede dar de manera incondicional. Yo me colocaba a ver en el pasado que cuando uno estaba afectado con las situaciones del sistema, con las situaciones de la vida, que uno se colocaba a ver el qué dirán, entonces uno decía, no, al pobre, a este pobre el semáforo no le doy porque él lo va a usar para la droga o lo va a usar para lo malo, se va a hacer daño. O me dijeron que ese usa la plata para lo uno o para lo otro. Mire que todo eso afecta al corazón del hombre. El que dirán, lo que vemos, afecta el corazón del hombre. Pero el hombre, la persona, uno debe estar sano, porque a veces uno está cargado. Algo que yo viví en el pasado era que de pronto una persona que me persiguió, una persona que habló mal de mí, quizá está en un momento difícil, cayó en un momento difícil y a veces tenía cómo ayudarle y por la carga que tenía con él, por haberme perseguido, entonces yo no le ayudaba. Entonces ahí estaba, no estaba practicando una cultura del reino de los cielos, sino una cultura terrenal que dice, así como me hizo, así le haré. Entonces es una cultura que hay que cambiar, porque Dios me dice, no, al que te persigue, dale de beber, al que te persigue, dale de comer, porque ascuas amontonará sobre su cabeza. Mire que esa cultura nos viene a transformar. Esa cultura es la que nos dice, perdone los 70 veces 7, ayúdele en tanto usted tenga poder para hacerlo, pero el corazón afectado con los quebrantos del corazón pierde su alegría. Entonces está afectado y no le ayuda. Prefiere no ayudarle por quizá por el orgullo, por la amargura, por lo que le hizo vivir.
pero un corazón sano, lleno, impactado por Dios, ese es un corazón que puede amar aunque le hayan hecho daño, aunque lo hayan perseguido. El amor es algo sobrenatural, el perdón es algo sobrenatural que solo viene de Dios cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Entonces, cuando el hombre puede perdonar, cuando el hombre puede aceptar los errores de los demás, que somos seres humanos y nos equivocamos. Todo eso aflora cuando Dios empieza a hacer ese cambio en nuestra vida, cuando empezamos a aprender de la palabra de Dios. Adelante, compañera Maribel, con su participación. Gracias, hermano Cristian. Mire que este versículo de Romanos 15:26 nos llama es como a la solidaridad, ¿no? Sí, Macedonia y Acaya se unieron, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Eso es como una solidaridad, es la solidaridad. Y generalmente nosotros a veces pensamos en la ayuda que podemos brindar, a veces solamente a personas cercanas, como amigos, familiares, los del barrio, pero a nuestro entorno pues cercano y al conocido, ¿no es cierto? Entonces, el Señor nos llama como a cristianos que somos en pensar siempre en la solidaridad como una cualidad que debe prevalecer en nosotros, más allá de las relaciones personales que podamos tener con nuestro entorno cercano. Entonces, sí, siempre tener eso como en nuestro corazón, no importa si es el vecino, si es el amigo, si es el de otra ciudad, pero nos necesita, entonces siempre estar allí como solidarios para con todos. Entonces, ese es mi aporte, mi hermano. Amén, mi hermana. Muy bien, muchas gracias. De hecho, para allá iba, porque mire que Roma y Jerusalén, pues no tienen nada que ver. De hecho, los romanos fueron crueles en algún momento de la historia, precisamente con el pueblo de Dios. Precisamente esos hicieron el trabajo de la crucifixión de Jesús. Bueno, hay tantas cosas, pero sin embargo, como dice la compañera, hubo solidaridad entre los que conocían de Dios, Macedonia y Acaya, y se unieron, así como nos unimos nosotros como fundación, que reunimos un patrimonio para ayudar a los demás. Es algo bíblico que estamos practicando, no es algo que yo me inventé o que salió de mí, no, de ninguna manera. Eso sale de la palabra de Dios, eso lo aprendí de Dios, establecido en su palabra, porque dice en Romanos también que las cosas que se escribieron antes en la palabra de Dios, para nuestra enseñanza se escribieron, para el testimonio de nosotros, para guiarnos a nosotros en las generaciones postreras. Entonces, ellos determinaron hacer el bien, estaban buscando bienestar, por eso dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda. Pablo está desarrollando la carta a los romanos precisamente sobre la recolecta de una ofrenda para los pobres. Imagínate la importancia, cómo era columna vertebral la propagación del Evangelio de Cristo, la dádiva, la ayuda y la solidaridad, como decía la compañera, el compañerismo para reunir patrimonio para ir a darle a los necesitados. Esos son principios de la cultura del reino de los cielos muy importantes que tenemos que tener presentes en nuestra vida. Entonces dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda, es decir, un ofrecimiento voluntario para los pobres. Mire el enfoque de los más vulnerables, ¿sí lo ven? Es que Dios está enfocado en los más vulnerables, aunque Dios no quiere que ninguno se pierda, pero a Él le interesa mucho el que está afligido, al que pasa necesidades. Dios los tiene allí enfocados. Y dice, de los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, mire, hay pobres en todas partes. Pueden estar en Roma, pueden estar en Jerusalén, o pueden estar en Jerusalén, pueden estar en Roma, pero en todas partes, aún en el pueblo de Dios, aún entre los santos puede haber necesidad. Lo importante es que tengamos el corazón lleno de amor para identificar la necesidad y movernos a hacer algo. Es decir, no solamente sentimos compasión, nos ponemos en los pantalones o en la situación de las personas, sino que nos movemos a hacer algo, porque ¿de qué nos vale que digamos, ay, pobrecitos, cómo sufren? ¿Quién será que les va a ayudar? No, pues nosotros, hay que tomar iniciativas, hay que empezar a trabajar en la obra social que es tan importante en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tanto debemos de dar? No, pues la misma Biblia nos enseña
todos esos principios. Segunda de Corintios 9, 7 y 8. Te los voy a leer en una o dos versiones para mejor entendimiento. Dice así: cada uno debe, mire los deberes sociales, debe decidir en su corazón cuánto dar. O sea, la Biblia no te está diciendo, vea, usted le tiene que dar al pobre todo lo que usted tiene, en ninguna manera, en ninguna manera. Dios le da libertad a usted y me da libertad a mí de uno mismo intencionalmente decidir lo que va a dar, decidir lo que va a dar. Dice, cada uno debe decidir en su corazón, es decir, en su interior, cuánto dar. Ah, bueno, también la Biblia trae principios. ¿Principios como cuáles? Si usted siembra escasamente, escasamente cosechará. Si usted siembra generosamente, generosamente recogerá. Uno con esos principios, uno ya empieza a andar con cuidado y con sinceridad. Si usted va a dar una dádiva, déla con sinceridad, que esa le agrada mucho a Dios. Y dice, y no den de mala gana. Ah, es que me tocó dar porque es que ¿qué más hace uno? Me tocó dar porque como todos estaban dando, entonces yo también tenía que dar. No lo haga de esa forma, porque no tienes un corazón alegre para dar. Dios ama y bendice la dádiva que uno da con alegría, que uno lo da con gozo, hasta con gratitud. Uno da una ofrenda y esa ofrenda es poderosa para multiplicarse. Dice, y no den de mala gana bajo presión, como por ejemplo que le pidan plata, es que usted tiene que dar 100,000 pesos cada 15 días, tiene que dar tanto, porque es que si no está mal, porque si no, no es compañero, que porque si no, no hace parte del grupo, en ninguna manera, en ninguna manera. Esa presión no es bíblica, esa presión no hace parte de la cultura del reino de los cielos. En la cultura del reino de los cielos, usted le nace en el corazón dar. Lo da porque quiere ayudar al que sufre, porque quiere ayudar al necesitado. Y conforme Dios te haya prosperado, usted puede dar. Dios no te va a pedir más de lo que tú puedas dar, no. Usted da conforme lo que Dios ha puesto en su corazón dar. Claro, hay personas que quizá quieran dar todo, pues ese ya es una fe que está en ellos. Hay otros que quieren dar un poco más de lo que tienen, pero eso es una fe que está en ellos. Eso es personal, es lo que les quiero decir. Es algo muy íntimo. Por eso dice, en su corazón debe de decidir, en su corazón, no más. Dice, porque Dios ama a la persona que da con alegría, con gozo. Una ofrenda llena de gratitud es una ofrenda que se da con alegría. Una ofrenda que es incondicional, que yo no busco reconocimiento, que yo no busco elogios, donde yo no busco que la gente me exalte, es una ofrenda que agrada a Dios. Es una ofrenda que va, solamente se mueve por el amor, solamente se mueve por el ayudar al necesitado. Esa es la intención de un corazón alegre. Esa es la intención buena de un corazón sano que va a multiplicar lo que está dando. Se le va a multiplicar porque Dios lo establece como ley espiritual. Y dice, y Dios proveerá, mire, hay una consecuencia cuando usted decide dar con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces habrá bastante de sobra para compartir con otros. Es que el dar es poderosísimo, es parte de la cultura del reino de los cielos, y cuando usted da, uno cree que en lo físico, bueno, se quedó corto, por decirlo así, que está más corto de presupuesto. En ninguna manera. De alguna manera Dios te va a multiplicar y te va a ayudar para que des más todavía. Por eso es que cuando uno empieza a participar de estas dádivas para los necesitados, Dios puede colocar milagros en el camino, milagros físicos, materiales, espirituales. Puede colocar milagros que te den una plata que no estabas esperando, te paguen una plata que hace años usted hasta la dio por perdida y se la vienen a pagar ahora. Cosas como esa pueden pasar cuando uno empieza a ser generoso. De todas partes, Dios saca un milagro y te llega provisión, te llega bendición, porque es una ley establecida por Dios. Si usted da, recibirá. Si usted da generosamente, recibirá generosamente para que den más y ayuden más, porque así es como servimos a Dios, sirviendo a la humanidad, sin importar a quién, sino de manera incondicional.
Adelante, mi hermana y compañera Lina, con su participación. Hola, buenas noches. Gracias, compañero. Dios los bendiga a todos. Compañero, pues este tema a mí me parece muy interesante, la verdad, porque mire que es que el hecho de que usted dé, que usted pueda colaborarle a alguien, darle un aporte, como usted bien lo mencionaba hace un momento, no solamente como un aporte económico, puede ser una palabra de aliento que necesita una persona. Yo lo pude, por ejemplo, experimentar en la última intervención que tuvimos en el ancianato con dos ancianos específicos. Había uno que tenía los pies hinchados, muy hinchados. Con unas compañeras, entonces él manifestó pues que oráramos por él porque le dolían los pies y yo le dije, bueno, yo, si usted quiere, yo le puedo hacer un masaje en sus pies. En ese momento yo pues nunca lo había hecho y me trajo como a memoria que, pues, uy, no, yo nunca me hubiera visto como tocándole los pies a una persona que no tiene como, como un vínculo conmigo, ¿no? Pero fue tan satisfactorio. Es que el hecho de que usted ayude, mire como con un masaje y el señor, con otras compañeras que estábamos ahí que también hicieron lo mismo. El anciano dijo, muchas gracias, es que yo pues no tengo familiares que me necesiten. Ay, no, ustedes por qué hacen eso, en serio, Dios las bendiga. Entonces, son cosas que de verdad te satisfacen y que, como también lo decías, en la medida que caminas con Dios, que se empieza a despertar en ti esa sensibilidad, como te digo, no solamente de llegar y decir, bueno, yo voy a ayudar con algo económico, sino, por ejemplo, ese señor necesitaba un masaje, había otro también que necesitaba ser escuchado, nos contaba que nadie lo visitaba, que nadie lo escuchaba, que solamente pues las personas que allá lo atienden en el ancianato, cuando le hablamos y todo, dijo muchas gracias, la verdad hace mucho tiempo nadie me escuchaba. Entonces miren cómo tantas formas tenemos de dar y no solamente lo relacionamos con algo económico, sino que también puede ser esa ayuda que usted llevando la palabra de Dios, hablando con un enfermo, en el caso pues de hacerle el masaje al anciano que tenía los pies hinchados, y mire cómo todo es una multiplicación, algo que yo no esperaba que me llegó, y que mire que a mí me da risa porque, o sea, uno lo puede ver como algo pequeño, pero mire que no, compañero, las personas que me escuchan, compañeros, hermanos, todos los días usted es bendecido porque primero usted aprende y entiende que es un deber social, aún es un mandamiento porque debes llamar a tu prójimo como a ti mismo y lo haces sin ningún interés y la bendición te llega o te llega sin que la estés esperando. Un ejemplo fue el domingo, el día de ayer cuando salimos con mis hijos de la congregación, nos fuimos al Parque de la Caña. Yo hace mucho tiempo no asistía allá. Entonces, cuando yo llego y que la entrada 22.000 pesos, entonces pues éramos los tres. Obviamente yo iba pensando que la entrada costaba más o menos entre 15 y 20.000 pesos, pero bueno, 22.000, entonces yo me sorprendí. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a entrar. Igual yo venía pues preparada, pero mire como hubo una sorpresa que me dio mucha risa y yo dije, uy, no, Dios mío, es todo como se multiplica. Yo estaba entrando la moto, perdona el parqueadero, entonces estaba ahí un señor parado y me dice, ay, ustedes tres vienen solos. Entonces yo le dije, sí, sí, señor. Entonces dijo, ay, ¿usted cómo va a entrar? Entonces yo me quedé mirando y le dije, ¿cómo así por la entrada? Porque pues me dio risa la forma en la que me preguntó. Y me dijo, ustedes son muy de buenas. Entonces yo llegué y le dije, ¿de buenas? ¿Cómo así? Y como pues para mí no existe la palabra de buenas, pues yo no le dije a él, yo en ese momento yo le dije, ¿por qué de buenas? Y me dijo, porque lo que pasa es que mira, que mis familiares acaban de quedarme mal y yo estaba pensando en regalar estos bonos y no pagas absolutamente nada, los quieres recibir, entonces a mí me dio mucha risa, pues como que obvio me dio felicidad, pues no era algo que estaba esperando. Y cuando él me los da, yo le dije, mira, muchas gracias, Dios te bendiga, para mí se llama bendición. Y dijo, ah, bueno, es una bendición, también para mí se llama de buenas, pero mira, hay muchas personas por ahí, yo no sé, yo quería decirle era a usted, y bueno, gracias por recibirlo bien, porque de pronto hay personas que no les gusta, me dijo así. Entonces yo le dije, no, ¿cómo se te ocurre? Siempre todos vamos a estar satisfechos y felices de recibir algo que nos llega y así de repente. Entonces mira cómo es algo tan pequeño, porque tú lo puedes ver como algo muy pequeño. Igual fue un ahorro de 66.000 pesos, pero es como que yo en ese momento pensaba, yo no debería sorprenderme, sí me da felicidad, porque es que en todo momento estoy tratando de dar de lo que Dios ha dado.
en mí. Y es que nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Si usted va a dar una palabra de aliento a una persona que lo necesita porque no es escuchada, si usted va a hacer un masaje en los pies porque no hay quien lo haga, si usted va a dar un pan con un jugo a alguien que está en el semáforo con ese solazo y usted lo hace sin ninguna intención, solamente porque usted entiende ese principio de ayudar sin esperar nada a cambio, créame que el Señor lo va a multiplicar en gran manera y no solamente lo va a multiplicar con alguna ayuda económica, lo va a multiplicar en su trabajo, en algún problema le va a dar solución, le va a dar la victoria. O sea, de tantas maneras Dios se multiplica porque el hecho de que es multiplicación. Ese era mi aporte y muchas gracias. Amén, compañera. Muchas gracias por compartir. Excelente. Gran testimonio. El que piensa en el pobre, Dios piensa en él. Claro que sí. El que piensa en el pobre, Dios piensa en él y le va a bendecir, le va a ayudar. De hecho, le otorga salud. Hay un salmo que dice que cuando uno piensa en el pobre, también le viene salud a él y le viene bendiciones a su familia. De hecho, ayudarle a las más necesitados genera patrimonio generacional. Genera patrimonio generacional. A veces uno recibe bendiciones, hay ocasiones que recibe bendiciones que usted no se merece, pero que sus padres, sus antepasados fueron dadivosos, hicieron obras. Usted recibe esas bendiciones porque son bendiciones generacionales. No solamente hay maldiciones generacionales, también hay bendiciones generacionales. Además de todo lo que nos explicó la compañera y todo lo que está en la palabra, hacer el bien atrae el bien a tu vida. Listo. Este mismo texto en la versión 1960 dice, simplemente se los voy a leer, cada uno de como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire que si uno se propone en el corazón dar con alegría, Dios se mueve. Dios se mueve a hacer que nosotros tengamos para que compartamos con otros a su vez. Mire el texto bien marcado, porque es un texto muy importante en la palabra de Dios. Cada uno debe de dar, es un deber social, según lo que haya decidido en su corazón, en su ser interior, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con un corazón contento, con un corazón agradecido. Si Dios me bendijo, yo voy a bendecir a otra persona también. Si Dios me dio algo inmerecido, ¿cuánta más gratitud no saldrá de mí para ayudar a los demás? Como explicaba la compañera, no necesariamente tiene que ser plata, pueden ser bendiciones espirituales, puede ser una palabra, puede ser una acción, puede ser una obra, como bien lo explicó la compañera. Hace parte de la misión social de bienestar integral y esa forma conocemos nosotros a Dios como nuestro Padre porque estamos teniendo una experiencia con Dios con todos esos testimonios que se empiezan a dar, sino que también la gente puede ver en ti y en mí el amor de Dios. La gente puede conocer de Dios a través de tu vida. Claro que sí. Dice también dos consejos aquí. No te canses de hacer el bien, no te canses, porque aquel que da sin esperar nada a cambio, todo lo que siembra un día lo cosechará en abundancia. Primera palabra. Segunda palabra, existe una mayor satisfacción y una gran recompensa para aquellos que se ocupan más de dar que en recibir. Es importante esa parte. Y es que eso es un proceso. Cuando usted da, sea dinero, sea una ayuda, sea lo que se vaya a compartir con el necesitado, es algo que usted siembra, queda ahí sembrado. Y ese sembrado produce un proceso más, un crecimiento. Y ese crecimiento da fruto, cosecha, en algún momento de la vida, o puede ser para nosotros o para nuestra familia o descendencia. Estos son principios espirituales muy grandes, muy poderosos, que
están en el sistema financiero de la cultura del reino de los cielos. Otro consejo, dar y recibir. Todo lo que diste de corazón regresa a ti con mayor proporción. Ojo, a ti regresa con mayor proporción. No importa cómo te lo han pagado, la recompensa viene de arriba, la recompensa viene de Dios. Porque hay gente que tú le vas a dar y no te va a agradecer. Hay gente que tú le vas a hacer el bien y no te va a agradecer. Quizás hasta lo bota, quizás lo desprecia, quizás lo menosprecia, pero no se aflija. Cobre ánimo porque su recompensa viene de arriba. Su bendición viene de Dios. El que le dio la bendición, él mismo se la va a multiplicar. Entonces, el enfoque no está aquí en la tierra, el enfoque siempre es hacia Dios. Se hace como para el Señor, no como para los hombres. Entonces, 1 Corintios 9 del 6 al 15 trae como una fórmula, no se lo voy a leer, pero le voy a dar la fórmula que la podemos extraer de la lectura de ese texto para no extendernos tanto. Entonces está Dios, el Padre de toda dádiva, en el cual no hay sombra de variación, sino que Él es el Padre de toda la creación, de toda dádiva. Él es el que crea la fundación del mundo para dar sus ofrendas y la mejor ofrenda fue la salvación por medio de Cristo Jesús. Entonces, Él le da bendiciones al que Él ve con un corazón generoso, al dador. La Biblia le llama el dador. Mire cómo es un diseño que hay en la persona. Es su estilo de vida, el dar. En eso conocemos el amor de Dios. En la dádiva se parece mucho a Dios. Es imitador de Dios en ese sentido, de que le gusta ayudar a la gente vulnerable. Entonces, Dios le da bendiciones al dador. El dador siempre da al necesitado, el receptor. Y cuando el dador le da al receptor, ese receptor glorifica a Dios. Usted recuerde cuando alguien le ha dado algo, usted le dice, uy, Dios lo bendiga. Así es cuando uno le da algo a alguien, le hace algún bien a la persona siempre va a pensar en Dios, que Dios lo bendiga. Usted veo que es una persona de Dios, etc. Adelante, mi compañero Néstor, con su participación. Sí, señor, buenas noches. Era para contar algo que me sucedió la semana pasada. Yo era una persona que pues estaba un poquito como de pronto fallando como en mis emociones por lo que me pasó con mi familia, pues la niñez, que fue una niñez muy dura, pero mire que algo que Dios me enseñó, que yo le di tanta gracia a Dios, fue que yo vi que Dios me hablaba, era que me habló por medio de la autoridad, que fueron los semáforos. Yo vi que decía la palabra que uno, si uno es conocedor de Dios y uno falla de pronto de algún pecado, cualquiera que sea, porque sabemos que los mandamientos más pequeños son, si uno ve a alguien, ve a un hermano y se siente por el rencor, que ahí está fallando. Entonces, Dios me enseñó por medio de los semáforos que si yo me paso cuando está en rojo, prácticamente estoy pisoteando la sangre de Cristo, porque eso menciona que hay peligro, alerta, alerta. Entonces yo empecé como a ver eso, y yo era uno que era tan desordenado para irme a trabajar, y Dios me enseñó eso y me dijo, estás haciendo mal, porque yo como iba temprano, entraba a las 6 de la mañana, pensaba que me podía pasar semáforos en rojo. Pero una vez mi hija me frenó y me dijo, papi, ¿usted qué está haciendo? Porque ella me dijo, vea, se pasó ese semáforo. Entonces mi hija me enseñó, Dios por medio de los semáforos, y mi hija me enseñó a sujetarme a las autoridades y a respetar, y ahora me siento tan tranquilo que le dije, Señor, nunca más me pasa un semáforo en rojo, ni siquiera en amarillo. Espero que cambie a verde y paso, y he sentido una libertad, una tranquilidad. Yo tartamudeaba, yo desde niño era tartamudo, parecía una metralleta para mis hermanos que me escuchan, y hoy en día hablo claro, fluidamente. Dios me está dando libertad, tengo ganas otra vez de hablarle a las personas de Cristo. Antes era uno que tengo una Biblia grandota Thompson, pero a veces me la llevaba en el maletín, siendo un cristiano en estos últimos tiempos. Y pues yo en la iglesia sacaba la Biblia Thompson y hasta ciertas partes, pero cuando estaba en mi trabajo, a veces para las clases, confieso que la llevaba en el maletín. Pero Dios hizo un milagro en mí. No sé cómo fue, pero tanto tiempo que Dios me ha enseñado tantas cosas, y siento que me siento una persona nueva. Tengo ganas de servirle a Dios más que nunca, y quería compartir eso con ustedes, compañeros, y darle muchas gracias a todos ustedes que estuvieron firmes orando por mí ahí, todos como un solo cuerpo en Cristo. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos.
Amén, amén, mi hermano, gloria a Dios. Muchas gracias a usted por compartir grandes testimonios de la obra grande de Dios en nuestras vidas. Entonces, mire cómo el hombre puede cambiar a través de la obra que Dios ha perfeccionado y está perfeccionando en él. Él la seguirá haciendo hasta el día de Jesucristo. Entonces, aquí tenemos esta ecuación, compañeros. Entonces, el dador le da al receptor, valga la redundancia, el receptor glorifica a Dios, reconoce que es Dios quien le ayuda, porque nadie le había ayudado quizás, y da gracias a Dios, y Dios es honrado, y Dios multiplica más bendiciones al dador. Entonces, es como una ecuación, una estrategia dentro de la cultura del reino de los cielos. Este es un texto que les recomiendo, que ya de pronto no alcanzamos a leer, compañeros, pero quiero mostrarles un escenario especial que Dios me mostró de un dador alegre. En medio de una adversidad podemos ver un dador alegre. Sí, en medio de una situación crítica, en medio de una situación, por decirte así, caótica que vivió el rey David en el pasado, en una situación que tuvo en algún momento. Simplemente les voy a parafrasear. David llega al pueblo que Dios le había dado, donde era rey, señor, gobernador, y resulta que antes de él llegar, llegaron a su vez, valga la redundancia, unos pueblos, un pueblo pagano, que son los amalecitas, y habían saqueado, habían robado, habían destruido la ciudad, la habían quemado, y se habían llevado cautivos a todos los niños, mujeres, y habían destruido esa ciudad de David. Y David entró en la presencia de Dios. En lo que me quiero enfocar es en el dador alegre, pero hay otras cosas más que usted va a conocer más adelante. Y David entró en la presencia de Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? Hasta el pueblo que quedó me quiere apedrear, como si yo tuviera la culpa, pero yo entro a tu presencia, ¿qué hago? ¿Los persigo, los alcanzo? Y Dios le dijo, sí, vaya, que usted va a recuperar todo hasta lo último, y aún más de lo que perdió, porque ellos han saqueado otros pueblos, y usted se va a quedar con ese botín. Y resulta que cuando ellos estaban yendo en el camino, bueno, Dios les puso señales, dejó un siervo de los de ellos para que lo guiara a ese pueblo que iba, como eran como piratas, como asaltantes, que iban de ciudad en ciudad destruyendo pueblos, saqueándolos, robándolos. Y hubo uno de ellos que se quedó en el camino y ese fue el que le ayudó a David a llegar a ese pueblo. Y cuando llegaron a esos amalecitas, ellos estaban borrachos, enrumbados, extasiados de tanto que habían robado, se enrumbaron y estaban durmiendo, unos estaban borrachos. Y cuando David llegó a ellos, pues pudieron destruirlo fácilmente, emboscarlos. Dios les dio esa estrategia. Todo fue obra de Dios para recuperación. Y resulta que en ese trasegar de ir, se quedaron algunas personas, porque hay compañeros en el ejército que de pronto no tienen la misma fuerza que los demás, entonces se van quedando en el camino. Habla que se quedaron 200 o 300, se quedaron unos en el camino y no pudieron seguirlos acompañando al equipo con que iba David, entonces se quedaron ellos. Y resulta que cuando ellos ya llegan a los amalecitas, los ven borrachos, los destruyen, pelean con los que lograron pelear. Bueno, el caso es que conquistaron, arrebataron el botín, recuperaron todo lo que habían perdido y recuperaron aún más de lo que habían perdido. Y resulta que cuando ellos regresan, pasa esto. Aquí en adelante sí se los voy a leer, quizás lo estudiemos más detenidamente en una próxima ocasión. Pero aquí está el dador alegre. Mire esa situación que vivía David. Lo habían saqueado, era para que él estuviera lleno de rencor quizás, o gente que no le ayudó, pudiéndole ayudar, se quedó atrás, lo abandonó, pero él siguió adelante a pesar de todo. Y mire el corazón de David, un corazón conforme al corazón de Dios. Dice el verso 21, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y que no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó en paz, le saludó con paz. Entonces, ojo, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, porque no habían acompañado gente perversa también a David,
respondieron y dijeron, por cuanto no fueron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno que tome su mujer y sus hijos, que tome sus cosas y se vaya. Eso lo dijeron los perversos. Pero mire la respuesta del dador alegre de David conforme al corazón de Dios. Y dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Dios, mire el enfoque, de lo que nos ha dado Dios, él reconocía que la victoria venía de Dios. De lo que nos ha dado Dios, quien nos ha guardado, quien nos ha protegido y nos ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, que se quedó en el camino. Les tocará parte igual. Cultura, estableció una cultura como autoridad y dijo, desde aquel día en adelante fue esto ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y sigue diciendo, y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente, una dádiva, para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, del Negueu, en Jatir, en Aroer, en Sidmod, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jezrameel, en las ciudades de Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Mire la dádiva del corazón alegre. No se dejó afectar por el hurto, no se dejó afectar por lo que le hicieron, permaneció siendo un corazón alegre. No le importó la circunstancia. Dijo, aún los que no pudieron seguir con nosotros a la batalla, a ellos les toca, les corresponde parte igual. Esa es una cualidad, una característica del dador alegre, que vive en la cultura de la dádiva del reino de los cielos. Siempre comparte, siempre distribuye, y aquí se engancha con la palabra que corresponde la próxima semana de compartir. Siempre compartir, si Dios lo permite. Entonces, compañeros, hasta ahí vamos a quedar en esta noche, en esta enseñanza. Muchas gracias a todos por estar allí atentos a todo lo que estamos desarrollando en la cultura del reino de los cielos. El próximo lunes no tenemos enseñanza, ni dentro de 15 días tampoco, que ya creo que entra agosto y hay un festivo en esa semana como un miércoles. Estos 2 lunes próximos no vamos a tener enseñanza, descansen, es importante, y ya a través del grupo les avisaremos cuando volvemos a conectarnos para continuar en estas pequeñas enseñanzas, pero poderosas, que transforman nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, y quedamos despedidos a través de la oración que la hermana Rosa Amelia nos va a compartir para quedar despedidos. Muchas gracias a todos. ¿Estás por allí, mi hermana Rosa? Adelante con tu participación. Amén, que Dios los bendiga. Sí, la verdad, Dios se mueve sobre lo natural. He visto la misericordia de Dios cuando el hermano Cristian dice que cuando uno da, Dios le multiplica, se mueve de cualquier manera. He visto la gloria de Dios con los papeles de mi hermana, que ella falleció, y a cargo de mí está un hermano especial, y Dios sabía las dificultades por las cuales yo estaba pasando, pero yo metí los papeles a Colpensiones, me colocaba muchos problemas, demasiados. El hermano Cristian me estuvo apoyando, le doy gracias a Dios por la vida de él y por colaborarme también. Y yo de esos papeles allá le dije, Señor, tú sabes la verdad, y tú sabes, Señor, que yo no estoy mintiendo. Y yo de esos papeles allá, y no volví a hablar nada con Colpensiones, cuando me llegó una carta donde me decía que sacara un papel para que yo me encargara de recibir la pensión de mi hermano, que ya Colpensiones lo había calificado. La verdad que Dios hizo una obra maravillosa allí. Vi la gloria y el poder de Dios, porque Dios sabe que yo no estaba mintiendo, y la verdad que Dios es fiel y maravilloso, y siempre, siempre
la palabra me decía, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Siempre esa palabra me la encontraba en toda parte, como él dándome ánimos, que no había nada difícil para él. Yo le decía, sí, Señor, para ti no hay nada imposible. La verdad, dar es una bendición muy grande. Dios le multiplica. En esta noche, Señor, te damos gracias, Dios, precioso, amado Rey, por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, Padre. Pongo en tu nombre, Padre Celestial, a cada persona, Señor, que está hoy reunida, Señor, en este grupo, Padre. Te pedimos, Señor, que seas, Padre, glorificándote en cada vida, Señor. Te pido por cada persona, Señor, por darnos, Señor, ese corazón dadivoso, Señor, que cada día, Señor, sea multiplicando, Padre, cada grupo, Señor, que se una más, Padre, a esta fundación, precioso Dios, Padre. Oramos por cada familia, Señor. Te pedimos, precioso Dios, que te glorifiques, Padre, en cada una de nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Padre, por este tiempo que tú nos regalas, Padre, para reunirnos, para hablar, Señor, de las maravillas que tú haces con nosotros, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, bendiciendo, Señor. Oramos por las personas que están enfermas, Señor, también por mi hermana, que en estos momentos está pasando por un estado de salud muy delicado, pero yo sé, Señor, que para ti no hay nada imposible. Veremos tu gloria y tu poder, Señor, y por la hermana Marta, que también, Señor, por su mamá, precioso Dios, te pedimos, amado Rey, que seas tú, precioso Dios, sanándola. Tú nos prometiste, Señor, que nos daría sanidad, nos curaría y nos traería sanidad. Padre, creemos en tu palabra y en su promesa, porque su promesa se cumple, precioso Dios. Padre, gracias, Dios. Gracias, Señor, por cada uno, bendice, Señor, a nuestros hijos, Padre. Oramos, Señor, por la fundación, Padre, que seas tú bendiciéndola, que el norte y sur traiga bendiciones para la fundación, precioso amado Rey. Padre, es tu obra, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que debemos, Señor, darle a las personas que necesitan, precioso Dios. Y lo hacemos, Señor, con mucho amor, Señor, porque cuando te amamos, Señor, no tenemos que hacer un esfuerzo, porque tú nos has dado ese don de dar, precioso Dios, Padre. Te doy gracias por cada vida, precioso Dios. Gracias por la fundación. Oramos, Señor, por todos esos abuelitos, Señor, que han estado allí, Señor, orando por ellos, precioso Dios. Te pido, Señor, que te glorifiques en cada vida, Señor, precioso Padre. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y maravilloso, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, precioso Dios, por habernos llamado a este grupo, Señor. Te doy gracias porque tú, Señor, nos elegiste, Señor. Gracias, Señor, porque podemos hacer la obra, Señor, esa obra que tú nos has mandado a hacer a las personas que necesitan, Señor. Gracias, precioso Dios, por estos momentos. Gracias, Dios. Bendice, Padre, al hermano Cristian, Señor, que seas tú fortaleciéndolo, Padre, bendiciéndole, dándole cada día más sabiduría, Padre. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que a ti, Señor, sea la honra, la gloria, precioso Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, con la unción del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Muchas gracias. Hasta luego, hermanos. Muchas gracias para todos. Dios les continúe bendiciendo. Bendecida noche. Amén, muchas gracias.